Estamos con nuestro personaje de hoy aquí en su canal CHTV este día jueves, hoy jueves 10 de octubre del año 2024, en medio de esto del huracán Milton. Avanzamos aquí en nuestros países, siempre recordando que en Estados Unidos, en Florida, viven muchísimos hondureños, se calcula que hay más de 300.000 hondureños y estamos también dándole seguimiento a los efectos devastadores de este fenómeno meteorológico allá, sobre todo en la zona cercana a Tampa. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Milton, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero muy importante para nuestros países, en este caso particular para Honduras, que es el tema de la educación. Cómo salir adelante mediante esta herramienta fundamental para los pueblos como es la educación. Hoy hablamos con el doctor Marcelino Muñoz, presidente fundador justamente de esta fundación, la Fundación Marcelino Muñoz, una fundación que opera a nivel internacional en diferentes continentes. El doctor Marcelino Muñoz es un hombre con diferentes doctorados honoris causa, candidato a Premio Nobel de la Paz, candidato a Premio Nobel de Literatura, nacido en México. Nos trae hoy una importante conferencia, es un conferencista internacional, sobre todo sobre el tema educativo, vinculado con el emprendedurismo y cómo los humanos debemos enfrentar los grandes desafíos que tenemos enfrente para poder salir adelante. Buenos días, doctor, ¿qué tal está? Muy buenos días, Armando. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir aquí con el público algo de lo que estamos haciendo en el mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Compartiendo algún modelo educativo, algún modelo pedagógico, que desde el punto de vista mío digo que la educación no está resolviendo los problemas de la sociedad actual, que la educación tiene un atraso bastante grande y que ese atraso lo estamos viendo en pobreza, en violencia, en inseguridad, corrupción, etcétera, etcétera, y que tenemos que modificar la educación. Pero ¿qué tenemos que modificarle a la educación actualmente? Enseñar a pensar a los jóvenes, enseñarlos a reflexionar, enseñarlos a tomar decisiones. Muchas personas dicen, es que el gobierno no te apoya, pero yo les digo, mira, hoy pueden entrar y hace años pudieron haber entrado 100, y 10, 20, 30 van a terminar una carrera personal y 60, 70, 80 se quedaron en el camino. ¿Qué hizo el gobierno para apoyar a algunos y apoyar a otros, no? El gobierno te pone en la escuela, el gobierno te pone instalaciones, te pone maestros, te pone todo, pero la decisión es de los alumnos. Y esas decisiones son en las que no se trabaja en la escuela para enseñarlos a tomar decisiones. Y así nos vamos, después de que tomamos una decisión equivocada de salirnos de la escuela, vamos cometiendo otros errores. Pero son decisiones. Y yo pregunto, oye, ¿y hay alguna materia para tomar decisiones? No, pues no la hay. Hay que poner esas materias. Eso es parte de lo que tenemos que hacer en la nueva forma de la escuela. Ahora también, ¿cómo podemos hacer para cambiar este sistema? Es que la educación debe empezar por crearle un propósito. Y perdón, doctor, ya vamos a hablar de eso justamente, de cómo podemos hacer para lograr eso que dice el doctor Marcelino Muñoz. Cómo enseñar a pensar a los jóvenes, porque usted puede mandar a su hijo a la escuela, a la universidad, al colegio, pero hay que enseñarle a pensar a los jóvenes, porque de otra manera de nada va a servir que un joven tenga colgados 1, 2, 3 títulos, ¿verdad? Y lo otro muy importante que señala también el doctor Marcelino Muñoz es que si existe, se pregunta, alguna materia o alguna carrera para enseñar a tomar decisiones. Está como que, por ejemplo, pensemos si hay universidades para formar padres de familia. No las hay, ¿verdad? Cada uno se va formando, pero para eso hay que tomar decisiones y hay justamente que aprender a pensar. No hay escuelas tampoco para presidentes, para diputados inclusive, ¿verdad? Todo nace en la manera en que usted aprende a tomar decisiones, pero antes de tomar decisiones debe aprender a pensar. Y con esta introducción que ha hecho el doctor Marcelino Muñoz, de origen mexicano, conferencista internacional, queremos presentarle parte de su hoja de vida, para que sepa con quién estamos hablando esta mañana, aquí en el personaje de hoy, que hoy sí es un personaje de altos quilates,
el doctor Marcelino Muñoz, candidato a Premio Nobel de la Paz y candidato a Premio Nobel de Literatura. ¿Qué le parece ese amplísimo currículum, hoja de vida del doctor Marcelino Muñoz? Queríamos que usted lo conociera a través de su hoja de vida para que tenga una dimensión de con quién estamos hablando esta mañana aquí en el personaje de hoy, aquí en CHTV, doctor. Muchas gracias. Bueno, ese video empieza con dos cosas, con algo muy importante y termina con otra muy importante. Empieza diciendo que la educación cura la más grave, peligrosa, contagiosa y mortal de todas las pandemias, la ignorancia. Así empieza. Pero ¿qué es lo que ignoramos? Nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro potencial. Eso es parte de lo que ignoramos. Y al ignorar ese pequeño enfoque es donde se nos da muchas complicaciones. Y termina diciendo cuál es el sueño y ilusión que tienes y qué obstáculo impiden lograrlo. Y te voy a decir que los dos es respuesta como uno de otro, porque yo le pregunto a los alumnos, yo contacto mucho con los alumnos, ¿por qué las personas no logran lo que quieren? Y entonces batallan mucho para poder decir por qué las personas no logran lo que quieren, pero el punto uno es que no saben qué quieren. Por eso es que eso es lo que ignoramos, esa capacidad de pensar. Entonces, si no sabemos lo que queremos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Y de ahí mi enfoque, que la educación debe partir de que tengan un propósito. Yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser doctor, pero no es así. Y lo otro, lo que ignoramos, cuando yo digo esa capacidad de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, es que la educación hoy debe estar basada en que nosotros somos una mente, que tenemos una mente, que esa mente es pensamiento, memoria y conciencia, y que esas tres palancas son las que hay que conocer. Pero si yo le pregunto a un muchacho, oye, ¿qué es pensar? Tampoco me va a decir. ¿Qué es la conciencia? Tampoco me va a decir. Por eso creo que la educación tiene un atraso muy grande y que por eso estamos en esta situación, que estamos culpándonos unos a otros, lamentándonos de muchas situaciones, pero que en la realidad somos nosotros los responsables de todo esto. Hace rato yo decía, un muchacho se sale de la escuela, ¿qué hizo el gobierno para que uno terminara y el otro se saliera? No, son decisiones de uno, pero al no darnos cuenta creo que ahí tenemos ese problema. Hoy nosotros queremos decir que queremos revolucionar la educación. ¿Qué quiere decir revolucionar la educación? Crear una revolución educativa al 2050. Lo que queremos decir es que ahorita los ministerios de educación tienen como 100 años y en 100 años tenemos aproximadamente un 20% que termina una carrera profesional. Si nosotros seguimos con esa evolución nos vamos a tardar otros 100 años en llegar al 50%, que son lo que tienen los países desarrollados, y lo queremos llevar al 2050, que seamos países desarrollados. Esto que yo estoy diciendo no lo dice un presidente, no lo dice, estoy diciendo yo, que vamos a llegar a países desarrollados, porque el modelo educativo que vamos a implementar es para eso. Ahora, ese es el modelo educativo, Revolución Educativa 2050. Evolución es normal, revolución es que vamos a seguir el paso que nosotros queremos. Y afortunadamente, en estos 2 días, 3 días que llevo aquí, hemos tenido contacto con el Ministerio de Educación y muchísimo apoyo. Y eso es lo que requerimos. El otro tema también es que la educación debe estar enfocada a solucionar los problemas actuales. La educación tiene que estar enfocada hacia el desempleo. ¿Cómo vamos a trabajar en el desempleo? Crear más empresarios, más emprendedores, pero las universidades tienen esa responsabilidad, no, salvo que alguien sueñe, aspire y entonces se da. Y luego el 95% de los que empiezan un negocio fracasan. Oye, ¿qué se está haciendo para eso? Tampoco nada, porque eso es eterno. El 80% se sale y tampoco estamos haciendo nada. Entonces, esta educación del siglo XXI tiene que tener un enfoque hacia el estudiante, a que ese estudiante pueda disfrutar su escuela, pueda vivir en paz, mientras que hoy el tema en la educación es la depresión, hoy el tema en la educación es el suicidio, hoy el tema en la educación es el abandono escolar, y no tenemos respuesta a eso. Esa es la educación del siglo XXI.
que nosotros queremos llevar a cabo. Me interesa mucho ese tema, justamente de que usted habla, que hoy el tema de la educación es la salud mental, diríamos. La salud que mental tiene que ver con el suicidio, con los problemas emocionales de un estudiante. ¿Por qué? Cuando hablamos de salud mental, Armando, yo voy a conferencias de salud mental y no te hablan de salud mental, te hablan de enfermedades mentales. La pregunta es ¿por qué? Pues porque no saben qué es la mente, si tenemos una mente, si somos una mente, qué es el pensamiento, qué es la memoria, qué es la conciencia. Nosotros somos algo. Hace 20 años que yo empecé esta historia conmigo, yo buscaba una definición de quién es uno, quién es el ser humano. Y precisamente lo que encontré fue como ser humano, porque no hay algo cierto en el inicio, te pierdes en la búsqueda y no hay nada. Entonces yo dije, la palabra más bonita es ser humano. Vamos a desglosar humano, que es el cuerpo, y vamos a desglosar la otra parte del ser. Esta parte divina del ser no la conocemos. Eso es lo que es la mente, el pensamiento, el amor y la conciencia. Pero ¿por qué no se habla de eso? Por algo muy sencillo. Si a mí me dicen, a ver, ¿dónde están los pensamientos? No los ves. No es algo que se puede tocar. Acaba de aparecer otra física, porque esa es física, esa es la física, lo tienes que ver, tocar, medir, todo eso para que sea real. Ya se dieron cuenta que hay cosas que no se pueden ver, tocar, pero que sí existen, la física cuántica. Pero tampoco hay información de la física cuántica. Se habla de las emociones, pero pues tampoco tenemos información para las emociones. Y yo te voy a decir que las emociones es algo importantísimo, pero no se tiene conocimiento. ¿Cómo se crea una emoción? Dime dos emociones, una negativa y una positiva. Una emoción negativa y una positiva. El amor, por ejemplo. El amor, negativa. El temor. El miedo. El miedo, ¿sí? Ahora, si yo te pregunto, fíjate, son emociones, pero si yo te pregunto, ¿y qué es el amor para ti? ¿Y qué es el miedo para ti? Bueno, son sentimientos que tenemos todos los humanos y que en la medida de lo posible intentamos liberarnos sobre todo del miedo que creo que es una de las peores emociones que tenemos los humanos, ¿verdad? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar qué es el miedo? Así, y el miedo en todo su contexto. El miedo en todo lo contexto. Por ejemplo, no solamente es el miedo a la gente cuando habla de miedo a veces uno cree que es miedo únicamente a lo sobrenatural, a los fantasmas, no es el miedo, por ejemplo, inclusive a poder estudiar con el tema educativo, que estamos hablando del tema educativo. El miedo a fracasar. Si paso el examen, si no paso el examen, si fracaso. O a emprender un negocio y decir, no, ¿cómo al rechazo, pero esos son ejemplos de miedo. Lo que provoca eso es el miedo, pero esos son ejemplos del miedo. Fíjate, el miedo es un pensamiento y no se ve. Si una persona que tiene miedo, tú la puedes ver, pero no lo ves, porque el miedo no se ve, es un pensamiento de miedo. Y es un nivel de conciencia. El amor también es un pensamiento y es un nivel de conciencia. Pero pues tampoco sabemos qué es la conciencia, donde se crean los pensamientos, ¿sí? Y eso difícilmente un maestro se va a poner a enfocar todo eso. Voy a ir más atrás. Hace 2500 años existía Sócrates. Sócrates era un pensador. Hoy no hay pensadores, o no se conocen, sí hay, pero no se reconocen pensadores. Y Sócrates era un sabio. ¿Y sabes por qué lo mataron? Porque estaba corrompiendo a los jóvenes, los estaba haciendo sabios. Después siguió Platón, y Platón medio se escondió, corrió para que no lo mataran también, y bueno, pasó. Pero luego vino Aristóteles, y Aristóteles sacó algo muy bonito que se llama metafísica. Pero ahí empezó una historia que hoy sigue todavía, que a él lo llamaron loco. Que es de la metafísica, cuando tiene un enfoque, a él le llamaron loco. Ahora, todos los que intentan hablar hoy de la mente, le llaman locos. ¿Cómo le dicen a un psicólogo? ¿Y cómo le dicen a alguien que va a consultar a un psicólogo? O a un psiquiatra. O a un psiquiatra. Son los que están más cerca de la mente y le llaman locos. ¿Por qué? Por lo que te digo, que no haya algo que tú digas, mira, aquí están los pensamientos, aquí está la conciencia, aquí está la memoria. No hay nada de eso. Entonces, pues nos llaman locos. Pero en eso que no podemos ver, que no podemos medir y que no podemos tocar, es donde está nuestra fortaleza. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde eliges una carrera profesional? Es algo mental. ¿Dónde eliges salirte de la escuela?
es algo mental. ¿Dónde eliges robar o dónde eliges poner una empresa? Es algo mental, pero no sabemos de eso. Por eso es que las personas que podemos hacer algo grande, podemos decir que lo hacemos hasta de forma empírica. Y yo lo que trato es de dar información, que ese pensamiento, que esa manera, que esa conciencia, que esa mente sí existe, que es la parte divina de uno, que es una parte espiritual y que eso es lo que somos. Eso dirige a este cuerpo, eso dirige totalmente a este cuerpo, porque de ahí se van a generar esas emociones a las que tú te refieres, pero voy a agarrar una emoción del amor, la felicidad, ¿sí? Desde la felicidad tú vas a tomar decisiones. ¿Cómo se generó esa emoción? Aquí en la plática se generó una emoción y vas a tomar decisiones. Y de esa decisión que tomaste va a haber consecuencias y estamos como estamos. Ahora, una decisión de miedo también. Aquí está una decisión de miedo. ¿Cómo se generó? En la plática que tuvimos y tomas una decisión y te sales de la escuela, no pones la empresa, etcétera, etcétera. Hay una decisión. Entonces, todas estas decisiones y estar como estamos es por los pensamientos que tenemos. Y esos no son percibibles ni por mí ni por nadie. Eso es lo difícil de la educación. Pero vamos a trabajar mucho para implementar esta forma pedagógica, esta metodología pedagógica, pero a la vez científica. También te quiero decir que a partir de este año y el próximo año voy a estar contactando. Hace 2 o 3 semanas estuve con varios premios Nobel en Monterrey y en unos días más voy a estar en Canadá con varios premios Nobel de ciencia. Entonces, cuando yo esté hablando lo que estoy hablando, voy a decir, miren, aquí tengo mínimo 5 científicos que van a respaldar lo que yo voy a decir, a poder salir de esta ignorancia, de ignorar quiénes somos, porque somos eso, algo divino, algo más allá de este cuerpo. Bueno, en este tema, en el tema meramente educativo, doctor Muñoz, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que tiene usted para que, en este caso los hondureños, podamos utilizar esta herramienta en la educación como un arma, diríamos, como hacíamos el anuncio, un arma letal para liquidar la ignorancia? Fíjate, esa arma la menciona Mandela y la palabra arma, con algunas modificaciones, te da amar, que hablábamos hace poco. Pero ¿cuál es la metodología que estamos utilizando nosotros? Tenemos 3 propuestas. La primera propuesta se llama docente-tutor, en donde el docente adquiera la responsabilidad del cambio del país, que la nueva cultura que se requiere en el país sea implementada desde la educación. Ayer estuve hablando aquí con 120 maestros, además con el Ministerio de Educación, y te dije que completamente de acuerdo. ¿En qué consiste ese programa docente-tutor? Que el docente trabaje con el alumno, como dije, desde kinder, desde primaria, a que encuentre una carrera profesional. No crearle la carrera el docente, sino sí ayudarle y apoyarle, guiarlo, orientarlo, aconsejarlo para que el joven encuentre su carrera profesional. Ese es el tema número 1, son 10 temas. El tema 2 es que no falten a la escuela, que no lleguen tarde, que no tengan materias reprobadas, que aprendan a ganar dinero, que aprendan a emprender, que aprendan a tomar decisiones, que tengan un proyecto social, que la práctica de los valores y que cuiden su salud física, mental y emocional. Eso es con el docente. Pero ese mismo tema lo tenemos también para los padres de familia, en donde el padre de familia pueda ayudar, enfocar, apoyar a su hijo para que encuentre esa carrera profesional, que él es responsable de que el hijo llegue a la escuela, no falte, lo mismo pero visto desde el papá. Y luego lo mismo pero visto desde el alumno, en donde yo me comprometo a encontrar mi carrera profesional, terminarla, tener una empresa, no faltar, los mismos temas pero visto desde uno. Eso parece algo sencillo, con 10 temas, pero lo que nosotros queremos hacer son cosas sencillas, fácil de explicar, fácil de entender, pero no fácil de hacer. Si yo digo que la forma de pensar es la clave en todo, entonces, Armando, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una persona pobre y una persona rica? ¿Cuál crees que es la diferencia? La educación podría ser parte de la educación, la forma de pensar, ¿sí? La forma de pensar. Ahora, esta persona pobre, porque yo le doy un curso
ya va a ser rico mañana, no, se va a tardar tiempo. Por eso yo digo que es fácil de decirlo, es fácil de entenderlo, pero no es fácil de hacerlo. Se va a tardar mínimo 3 años en hacer un cambio. Pero ¿cuánto tiempo duran en las escuelas? Duran 15 años. Así es de que tenemos mucho tiempo para ir haciendo cambios con cosas muy sencillas, con cosas muy prácticas, pero que tengan un gran cambio en la sociedad. Hoy mi objetivo es que al 2050 tengamos el 50% de personas que terminan la carrera profesional. Hoy tenemos el 20%. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que los profesores adquieran esa responsabilidad y así ir poco a poco haciendo cosas sencillas, pero a grandes pasos. Esa es una de nuestras propuestas que tenemos. Cada vez estaremos reforzando más nuestros programas. Ahora, vamos a ver esta educación en otro sentido, porque para mí, desde la educación tenemos que resolver todos los problemas. Imaginémonos que hay mucho desempleo aquí en Honduras. Digamos que hay desempleo. ¿Cómo solucionar el desempleo? Que el gobierno lo resuelva. No, educación. El gobierno tiene que apoyar la educación, pero quien debe de resolver el problema es la educación. ¿Cómo la educación nos debe resolver ese problema? Porque ahí es donde tenemos que generar empresarios, emprendedores, desde la educación. Pero yo pregunto, yo soy el presidente de un país y esta universidad me cuesta tanto cada año. ¿Y esa universidad qué responsabilidad tiene conmigo? Me debe dar emprendedores, me debe dar empresarios, me debe dar doctores, me debe dar profesores, me debe solucionar mi problema, a mí como presidente. Pero eso no existe. No existen esas cosas así tan enfocadas. Ahora, vamos a la salud. Bueno, pues me debe dar doctores, me debe dar enfermeros, me debe dar químicos para crear incluso hasta vacunas. Todas las vacunas que hubo para el COVID son chinas, son europeas, pero dime una vacuna de un latinoamericano. Ninguna. ¿Por qué? Ahora, en el mundo de la industria, ¿cuántas marcas de correas conoces? Muchas. Dime una marca de un hondureño, de un latinoamericano. No hay. Tú te preguntas, ¿por qué? Oye, somos muy tontos, somos muy brutos, somos muy idiotas. ¿O por qué no podemos ser capaces de hacer eso? Simplemente porque no tenemos ese enfoque. Y no solamente las vacunas, los latinoamericanos nos acostumbramos a vivir criticando al primer mundo y justamente vivimos del primer mundo en todos los sentidos. ¿Y qué nos resuelven los problemas? Nos morimos por migrar al primer mundo. Aquí en este lado del mundo, justamente, en este hemisferio, todo el mundo para Estados Unidos. Allá en el otro lado, en otro hemisferio, todo el mundo para Alemania, para Reino Unido, para Francia. Y somos hasta abusivos, ¿verdad? Así que llega la gente ahí a querer, por ejemplo, llegan a Francia o llegan a Alemania, donde todo el mundo ahí en su mayoría son cristianos, de cualquier denominación. Y llegan musulmanes de África del Norte a querer imponer una religión ahí. ¿A cuenta de qué? Cuando usted llega a casa ajena, lo primero que usted tiene que hacer es respetar la casa ajena, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, de que somos pedigüeños, mendigos, somos, como se dice, limosneros con garrote. Esa es la verdad. Mire con estos aparatos, por ejemplo. ¿Quién hace estos aparatos? Los hacemos nosotros aquí. Mire estos otros aparatos, los hacemos nosotros aquí. Ahora importamos hasta comida, hasta vegetales de esos países. Entonces deberíamos tener un poquito más de vergüenza para pasar criticando a estos países. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para cambiar el mundo? Educación. No tenemos otra forma. Ahorita que decías esto, ¿cuántos de estos aparatos los hacemos aquí? Pero fíjate que sí los hacemos aquí, porque somos mano de obra barata, pero los dueños son de otra parte. Entonces nos siguen utilizando como esclavos, pero ellos tienen la culpa. Vemos que todo me refería a la invención, o sea, ¿quién inventó estos aparatos? También. Vaya, por ejemplo, cuando el COVID, ¿quién inventó esas vacunas? Y lo que salimos ahí es retransmitiendo teorías conspirativas, que el COVID fue creado no sé por quién y que esas vacunas están mostrando a la gente. Es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Hace rato dijiste algo muy importante. Ya importamos hasta comidas, ¿no? Maíz, frijol, todo eso. Fíjate que el campo, yo voy a las empresas y las empresas tienen que tener una solución también desde la educación, indudablemente. Bueno, el campo. Los agricultores llamados campesinos, agricultores, ejidatarios,
es el 20% de la población, casi en el mundo coincide con el 20%. Ese 20% tiene en el mundo casi el 80% del territorio nacional. Ese 20% que tiene casi el 20% del territorio nacional produce el 100% de lo que nos comemos. Y ese 20% con el 80% del territorio que produce casi todo lo que nos comemos son los más pobres. Explica eso. Sí, porque no tenemos una educación. No tenemos una educación ni para formar empresarios. Los agricultores no son agricultores, son empresarios, pero no se dan cuenta que tienen una empresota en sus manos. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer? Por eso hablo de la ignorancia, que desconocemos la capacidad que tenemos para ser productivos, para armar estas cosas. Mira, yo estoy trabajando en México desde hace 24 años, y desde hace 24 años me escuchas a mí decir, ¿y dónde están los carros de nosotros? Nosotros aquí armamos el 80% de los carros. Oye, ¿y marcas de nosotros? No. Bueno, pues te quiero decir que ya por estos próximos años, la presidenta ahora está a punto de sacar un carro mexicano, ¿sí? Pero a mí me gustaría que al rato hubiera un carro hondureño. Claro, pero aquí hay una presidenta que ha hecho un montón de hospitales, pero no vemos ni uno. Entonces vamos a ver si la presidenta Claudia cumple con sacar ese carro, porque en el aire no puede construir lo que sea. Hacer castillos en el aire es lo más fácil que hay, ¿verdad? Fíjate, hoy las personas no tienen credibilidad en los gobiernos, porque mentimos. Pero todos seguimos mintiendo y seguimos perdiendo credibilidad. ¿A dónde vamos a llegar? Yo voy a dejar un mensaje hoy, ojalá y sea bueno, porque lo digo con toda la buena intención. Yo tengo idea de que aquí hay como 10 millones de hondureños, ¿sí? Y 10 millones de hondureños somos aquí, pues hondureños, y no podemos dirigir Honduras todos. Entonces buscamos un director, ese director es la presidenta, ¿no? Y ella es la directora. Y yo pregunto si cuando la presidenta está dirigiendo esta empresa, ¿es la dueña del país? No, no es la dueña del país. Los dueños del país son el pueblo. Pero yo te pregunto, ¿el pueblo se da cuenta que son los dueños del país? En absoluto. ¿No se dan cuenta? Sí vamos entendiendo a qué me refiero como ignorancia, ¿sí? Hoy desconocemos todo. Entonces, los efectos que tenemos de pobreza, de violencia, de inseguridad, pues es normal, ¿sí? Ante tanto desconocimiento, ante tanta ignorancia, no merecemos más que eso, ¿sí? Pero eso es ahorita. Pero entonces yo estaría trabajando inútilmente si no tuviéramos resultados. Yo creo que debemos de tener resultados diferentes en los próximos años, y que por eso estamos trabajando desde la educación, porque desde la educación es donde yo estoy completamente seguro de que vamos a tener la solución a todos los problemas. Y ya te dije que aquí en Honduras, afortunadamente, hemos tenido mucha aceptación y mucho compromiso de parte del Ministerio de Educación. Así es de que en los próximos años tú vas a ver muchos cambios en la sociedad de aquí de Honduras. Doctor, ¿y cómo hacer entender a la gente? Porque aquí mucha gente cree que con el hecho de tener un título universitario, con eso la gente va a salir de la pobreza, y ponen a su hijo o a su hija a estudiar, y obviamente todo padre de familia tiene la obligación de enviar a su hijo a la escuela. No estamos diciendo que no. Pero mucha gente cree que con eso, con el simple hecho de enviar a su hijo a la escuela o a su hija, y que luego llegue a la universidad, tenga un título sobre cualquier carrera, que con eso va a solventar los problemas de su vida. Pero mientras ese joven o esa joven no piense, como lo que usted decía en un principio, no piense, no tome decisiones y no tenga la certeza de que debe ser una persona asertiva, sobre todo en la toma de decisiones, que debe ser resiliente ante los problemas que tenemos, que siempre van a estar ahí. Esa persona puede tener 3 títulos, 4 títulos, doctorado, lo que sea, y difícilmente va a salir adelante, ¿verdad? Te voy a poner un caso en México, seguramente aquí se da también. Una persona que estudia para profesor, para docente, el salario es muy poco, pero después estudia una maestría y su salario aumenta, estudia otra maestría y su salario aumenta,
estudia un doctorado y su salario aumenta, ¿sí? La pregunta es que si con esos doctorados y con esas maestrías la educación cambia. No cambia. Lo que tú estás diciendo, ahí lo podemos comprobar. Pero yo no voy a maestrías y doctorados, yo voy que las personas piensen. Mira, cuando yo era niño, yo viví 9 años en el rancho. Y en el rancho yo no sabía que era un cepillo dental, yo no sabía que era una pasta dental, yo no sabía que existía un banco, yo no sabía que existía una mesa, yo no sabía que existía una televisión, un radio, una cámara de fotografía, yo no sabía eso. Esto es lo que quiero dejar como mensaje para respuesta de lo que tú estás diciendo. Cuando yo llego a una ciudad, del mismo pueblo, pero yo estaba en el rancho, llego a la ciudad, comienzas a ver una silla, una televisión, un radio, una mesa, una cámara de fotografía. Y entonces yo me pregunto, este es el mensaje que yo le quiero dar al público de Honduras, a los estudiantes y a los papás. Entonces yo comienzo a ver, oye, ¿y por qué nosotros no tenemos un radio? ¿Por qué nosotros no tenemos una televisión? ¿Por qué nosotros no tenemos una silla, una mesa? Mi mamá le dice a mi papá que le compre una silla, una mesa, y mi papá le dice, nosotros somos pobres, Nacho. Nosotros somos pobres. Eso es cosa de ricos, no estés pensando en cosas de ricos. Entonces yo digo, pues, sin saber mucho lo que es pobreza y qué riqueza, porque tenía 9 años, yo digo, ellos tienen dinero y yo voy a tener dinero. Este es el mensaje que yo les quiero decir. Que si nosotros decimos, yo puedo hacer un teléfono mejor que este, lo podemos hacer. Yo puedo crear una computadora, lo podemos hacer. Ese es el mensaje que nosotros, y eso no te lo va a decir un profesor ahorita, no te lo va a decir el profesor, porque yo estoy tratando de que los profesores entren a un curso de nosotros también, en donde se enseñen a crear empresas, a ser emprendedores, porque si los profesores no son emprendedores y no son empresarios, hermano, ¿cómo te van a enseñar ese arte? No pueden. Entonces, ellos deben aprender eso y comenzar a inculcarles a los jóvenes la parte creativa, la parte de crear, porque nosotros somos creadores, pero no utilizamos esa inteligencia para crear, sino que esperamos que otros puedan y hasta lo culpamos si no nos resuelven el problema. Pero nosotros somos creadores y eso es lo que vamos a demostrar de aquí en adelante. América Latina va a ser potencia en economía, va a ser potencia en educación. Vamos a exportar educación y vamos a exportar educadores al mundo y vamos a ser de los más creativos, pero tenemos que empezar hoy con una mentalidad diferente. Ahora, yo te pregunto... Y podremos lograr eso los latinoamericanos si no cambiamos de mentalidad, no cambiamos sobre todo de actitud, porque muchas veces me encanta leer a un colega periodista y escritor, Andrés Oppenheimer, que justamente habla justamente de eso, de que pareciese que ya los latinos tenemos esa mentalidad, hombre, tenemos esa mentalidad que ya somos derrotistas para comenzar. De entrada, cuando vamos a participar en algo, ya vamos con la derrota. Si vamos a estudiar, ya vamos con la derrota que difícilmente vamos a pasar el examen, ¿verdad? Entonces, así es bien difícil. Y sobre todo, nuestros gobernantes, los gobernantes de la posición o de la ideología que sea, la mayoría solo piensan en ir a robar cuando llegan al poder, ¿verdad? Y en lo menos que piensan es en desarrollar sus países. Latinoamérica tiene potencial para ser como cualquier nación desarrollada o industrializada del planeta, pero mientras tengamos esta mentalidad de quienes nos gobiernan y los pueblos, o sea nosotros, que los elegimos, va a ser difícil, ¿no? Pero hay responsables, Armando. Mira, por ejemplo, ¿dónde se formaron esos presidentes? ¿Dónde se formaron? ¿En qué educación se formaron? ¿En qué escuela se formaron? Hay responsables. Por eso es que yo voy a la educación, porque hay responsables. Ahora, ¿cómo combates la corrupción? Con valores. Pero hoy los valores están en peligro de extinción. Hoy los valores están en crisis. La crisis que existe en el mundo es crisis en valores. Por eso digo que están en peligro de extinción. Y no porque no existan, sino que son mal interpretados. Una persona humilde que es todopoderosa, le llaman pobre. Una persona honesta es un idiota. La escuela hoy tiene un valor muy bajo para los estudiantes, hasta para los maestros. Ya no le dan valor a la educación. Sí la tiene, pero la creencia que tenemos afecta. Pero ¿cómo creamos esta cultura? ¿Cómo se creó esta cultura? Así como se creó esta cultura, así podemos crear una cultura diferente, si creemos que la podemos cambiar. Y yo creo totalmente que la podemos cambiar.
Porque nadie queremos sufrir, nadie queremos ser pobres, nadie queremos fracasar, nadie queremos esta violencia, nadie queremos esta inseguridad, nadie queremos todo lo que tenemos de maldad, nadie la queremos. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahora, y si yo supiera que esto no es posible hacerlo, no perdería mi tiempo. Yo tengo mi vida invertida en eso. Pero usted decía algo bien importante hace un momento. Cuando usted era un niño, bueno, hace un momento mirábamos su hoja de vida y entiendo que estaba, inclusive tiene negocios y todo lo demás. Pero usted siendo un niño entiendo que fue muy pobre. Fue muy pobre. Ni siquiera conocía, dice, un radio. ¿Verdad? ¿De cómo logró usted salir de la pobreza? Le pregunto. Porque yo le aseguro que niños que vivían con usted, o niñas en su poblado, en cualquier lado que usted haya nacido en México, ahí siguen siendo pobres, pero usted no. Y usted ha recorrido el mundo y es lo que es. ¿Cómo ha logrado usted? Te dije, y otros no lograron eso. Te dije que desde que yo llegué al pueblo, que vi todo eso, dije, estas personas tienen dinero, por eso pueden comprar eso, y yo voy a tener dinero, ¿sí? Ahora, te voy a poner un ejemplo para responder la pregunta tuya más correctamente. Te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí tienes un papá, el papá es alcohólico y tiene un hijo, tiene dos hijos, uno de ellos es alcohólico, pero el otro no toma. El papá es alcohólico, tiene un hijo alcohólico y el otro no toma, ¿sí? Entonces, tú le preguntas al hijo que es alcohólico, ¿por qué tomas? ¿Qué te va a decir? Porque mi papá es alcohólico. Pero le preguntas al otro, oye, tú no tomas, y tu papá es alcohólico, ¿por qué tú no tomas? Y te va a decir, porque yo no quiero ser como mi papá, ¿sí? Y entonces, estos dos hijos son gemelos, son criados por el mismo papá, por la misma mamá, la misma escuela, pero piensan diferente. Esta es tu pregunta, pero piensan diferente. La pregunta es, ¿por qué piensan diferente? Entonces, yo me doy cuenta que, perdón por lo que voy a decir, pero lo puedo explicar, no lo puedo explicar de otra forma. Yo me comienzo a dar cuenta que tengo un nivel de conciencia superior a muchos. Yo me doy cuenta, tengo un nivel de conciencia superior a muchos. Y en los primeros que comienzo a ver son mis hermanos. Y entonces yo le comienzo a ayudar a ellos. Y todos salimos de esa pobreza. Somos 8 más yo, 9. 4 más grandes que yo y 4 más chicos que yo. Yo soy el papá de todos, hasta de mi papá y de mi mamá, ¿sí? Pero entonces yo le comienzo a ver a las personas a que aumenten ese nivel de conciencia. ¿Y qué crees que estoy haciendo ahorita con ustedes? Tratar de elevar ese nivel de conciencia. Exactamente. Y ojalá y no me equivoque y no pierda tiempo, porque eso es lo que estoy haciendo, que pensemos, que reflexionemos, eso yo lo puedo hacer. Y cuando tú dices, eso yo lo puedo hacer, lo vas a hacer, ¿sí? Porque no tengo otra forma de explicarlo yo. Tú me preguntaste, ¿cómo lo hiciste tú? Yo creí que podía salir de esa pobreza. Y creo que América Latina puede salir de esta pobreza. Y creo que África puede salir de esa pobreza. Pero el año pasado estuve en África. Hoy no pude ir por un problema de una visa. El año pasado estuve en África. Y ante directivos de gobierno, ante directivos de educación importantes a nivel gobierno, yo les pregunto, señores, África es el país, es el continente más pobre del mundo. Díganme, ¿qué hicieron? ¿Por qué están en esa pobreza? Y la respuesta el año pasado, 2023, junio del 2023, es porque Dios quiere. Imagínate esa respuesta para mí en el 2023. Entonces, ¿cuándo África va a salir de esa pobreza? Cuando Dios quiera. ¿Y qué te dije yo desde un principio? Que el problema es la ignorancia. Entonces, cuando ellos se den cuenta que África sale de ahí por ellos, ¿sí? Con la ayuda de Dios, si tú quieres, pero ya estar vivos es la ayuda de Dios. Entonces vamos a salir. Con pequeños tips, yo creo que podemos cambiar nuestra mentalidad y creo que podemos tener resultados diferentes. Esa es mi creencia y eso es lo que hago en el mundo. Pero sí está claro la idea, nivel de conciencia. Vamos a aumentar ese nivel de conciencia, a pensar mejor. Salirme de la escuela, ¿en qué nivel de conciencia se tomó esa decisión? ¿Sí? Ir a robar, ¿en qué nivel de conciencia tomó esa decisión? Irme al narcotráfico, ¿en qué nivel de conciencia tomó esa decisión? Matar. ¿Y cómo lograr que el maestro, que la maestra transmita este tipo de mensajes a sus alumnos? En este programa educativo que tenemos, lleva 3 meses
en una plataforma estudiando esos 3 módulos. Durante esos 3 meses ellos participan en conferencias que doy yo y que da un equipo mío para irlos enfocando en ese camino. Y no hay un maestro que termine ese diplomado, que termine ese programa y que se queje de que algo no le gustó. No existe, no existe. Todos salen motivados. Ahora, te quiero decir que en 4 años hemos inscrito a 100,000 maestros. No es algo poco. Esos 100,000 maestros, imagínate 100,000 maestros por 50 alumnos que tenga cada uno. Por cada alumno que tenga un papá y una mamá. Es algo impresionante, pero no es nada 100,000 maestros. Yo creo que el próximo año, en un solo año, vamos a inscribir a 100,000 maestros o más, con la ayuda de ustedes. Ahora, algo muy importante. Aquí estamos en una televisora. Las redes sociales hoy educan más que los papás. Las redes sociales hoy educan más que los profesores. ¿Pero en qué sentido? Aquí todos nos tenemos que unir en un camino, en elevar ese nivel de conciencia, en trabajar en los valores. Y también, ya ves que las televisoras también tienen una mala imagen como los gobiernos. Y una persona me dice, ¿y qué haces en el gobierno? ¿Y qué haces en las televisoras? Porque todo tiene que cambiar. Todo va a cambiar. ¿Por qué nos pasan tanta violencia en las televisoras? Porque el público quiere violencia. ¿Sí? Y si no le pasa violencia, fue televisión. Ahorita, pero al rato va a ser diferente. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Por cierto, esto de las redes sociales al final se convierte como un arma de doble filo. Bueno, esa es la opinión individual que tengo, porque creo que, por ejemplo, aquí en Honduras, a muchos maestros la tecnología los ha rebasado. Y los niños saben más que el maestro, porque ahora el niño sabe más manejar la tecnología que su maestro. Yo conozco aquí inclusive maestros que no pueden usar ni WhatsApp, ni eso. No digamos ya entran a todo ese mundo de la tecnología. Entonces, el maestro sabe más que el alumno. ¿Ah? Hay países que no tienen, las personas no saben tener un correo electrónico. Sí. Pero bueno, ¿qué nos dice eso? Un atraso. ¿Y qué nos dice eso? Ignorancia. Y contra eso, ¿qué puedes hacer? Ahora, pero vamos a ver una solución a eso. Tú y yo andamos más o menos por la misma edad, ¿sí? Y los jóvenes nos rebasan. ¿Y qué les vamos a pedir? Y no solamente eso, ahorita que usted mencionó el caso de su familia, de qué casualidad, nosotros en una casa somos 9. Y yo estoy en medio, de los 4 de arriba y 4 abajo. ¿Sí? La misma edad también. Sí. Bueno, entonces, una vez me estaba diciendo una hija mía, estaba instalando un Instagram y no podía, y me dice, oye papá, ¿no tienes alguien por ahí de tus nietos que tenga entre 10 y 14, 15 años? Sí, háblale. Y rápidamente me reí el programa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ya no tenemos a lo mejor ni tiempo para actualizarnos en la tecnología, pero tenemos a quienes sí están actualizados en eso. A lo mejor nosotros no tenemos la energía que tiene un joven, pero tenemos al joven. Y así es donde tenemos que hacer ese equipo, ¿sí? Para no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Porque ya no lo haces porque estás viejo, no lo haces porque estás joven, no lo haces porque no, lo tenemos que hacer. Pero tenemos que hacer un equipo entre nosotros con la experiencia, entre los jóvenes con la energía, los jóvenes con la tecnología. Pero la experiencia falta. Y aquí tenemos que estar trabajando en todo esto. Yo tengo una parte, tú tienes aquí en la radiodifusora tienes otra parte, la educación tiene otra parte, las empresas tienen otra parte, las autoridades tienen otra parte. Yo, hasta ahorita, hay quienes puedan decir que yo critico al gobierno, hay quienes puedan decir que yo critico a la educación, hay quienes decir que yo critico a los empresarios, y a lo mejor sí los critico, pero propongo. Porque no se vale criticar y no proponer. Voy a criticar, pero voy a proponer. Y estoy en ese camino. Y cuando digo que critico, que a lo mejor critico, es poner el dedo en donde decimos, aquí hay un problema y se tiene que resolver. ¿Sí? Oye, yo critico, pues yo a lo mejor sí critico. Pero estamos proponiendo soluciones. Ahora, con el tema meramente educativo, si el doctor Marcelino Muñoz, cuando vivía nació pues siendo pobre, la pregunta es,
hubiese llegado hasta donde ha llegado, fuera en este momento lo que es, si no hubiera estudiado? Bueno, pues yo te quiero decir que no estudié. Yo a los 9 años no sabía que había una escuela. Yo entro tarde a la escuela. Yo termino a los 15 años primaria, estudio secundaria de 15 a 18 años de noche, siempre trabajando y estudiando aún en la primaria, y dejé de estudiar porque no había bachilleratos ni preparatorias ni universidades. Las universidades y preparatorias llegan después de que yo tenía 21 años y yo ya tenía mi empresa. Yo puse mi empresa a los 18 años y después sufría mucho porque pues yo quería ser doctor, pero tenía una empresa muy bonita y pues no podía dedicarle a las dos, y decidí dedicarme a la empresa. Todos los estudios que tengo, doctorados, todas las licenciaturas que tengo, son en los últimos 5 años, 6 años, porque yo hice todo con secundaria. Yo hice todo. Pero terminó la secundaria. Terminé la secundaria. Correcto. Sí, de noche. Faltando casi una y dos clases siempre, porque yo trabajaba. Y los maestros me daban oportunidad de que yo llegara tarde, porque ya eran mis clientes, aunque el negocio no era mío. Pero yo trabajaba. ¿Cómo impulsar la educación en nuestros países para que la gente... Bueno, Honduras es un país que tiene muchas deficiencias en el tema educativo. De hecho, seguimos todavía con más del 60%, 61% para ser más exactos, de escuelas que todavía son unidocentes o bidocentes, imagina usted. Nosotros en pleno auge del siglo XXI, en la era de la ingeniería robótica, de la ingeniería espacial, en la era cuando están ya en la conquista de Marte, ¿verdad? En la conquista de Marte, de la ingeniería genética. O sea, estamos en esta era y todavía tenemos 61% de escuelas unidocentes o bidocentes, escuelas donde un solo maestro le da clases a 6 grados, imagina usted. No estamos hablando de ningún gobierno en particular, que esto sea culpa del actual gobierno, es culpa de diferentes gobiernos, de un rezago de 50 a 100 años en Honduras, que es justamente lo que estamos hablando esta mañana. ¿Por qué no hemos tenido esa visión nosotros? No únicamente nos referimos a quienes nos han gobernado, todos somos culpables, todos los hondureños, de vivir en este atraso. Mira, un país con tantas riquezas. También nos comparamos con un país como Venezuela, que está sentada en una bomba de petróleo o de gas natural, pero sí tenemos aquí muchas riquezas, sobre todo turísticas, pero no las sabemos explotar. Y por eso dicen que Dios le da dientes a quien no puede morder, ¿verdad? Mire, Costa Rica, ni por cerca tiene los lugares turísticos que tenemos en Honduras, ni por cerca. Y Costa Rica recibe por turismo. ¿Sabe cuánto recibe Costa Rica por turismo? Recibe a veces hasta 8.000, 7.000, 8.000, 6.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto recibimos aquí? 700 millones, 500 millones. ¿Qué es eso? Porque somos pobres, pero de la mente. Exactamente. Esa es la verdad. Nuestros países son muy ricos, pero nosotros no aprovechamos esa riqueza porque no tenemos esa mentalidad. Pero tenemos problemas. Criticarnos, culparnos, resuelve el problema. No, tenemos que enfocarnos en el problema. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo presumí hace rato de decir, yo creo que mi nivel de conciencia es superior al de muchos, ¿sí? Pero mi trabajo es elevar ese nivel de conciencia. Y yo te quiero decir que si alguna persona me está viendo hoy aquí, en este momento puede hacer un programa, puede ser un proyecto, puede ser un plan de vida y cambia totalmente. Es decir, este nivel de conciencia no es que se puede llevar años. En un momento puede dar un brinco muy grande. Y en este momento podemos hacer un cambio que a través de 20 años o de 30 años Honduras sea diferente y que el mundo sea diferente. Ahora, dime, ¿qué país los cambios que ha hecho no los ha hecho desde la educación? Dime qué país. Todos los cambios que han hecho son desde la educación. ¿Dónde tenemos problemas aquí? En la educación, que no apoyamos la educación, ¿sí? No apoyamos a los docentes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo los tenemos que apoyar? Ahorita tú decías los profesores que tienen 2, 3 grados, 4 grados en el mismo salón. Tienen un gran problema, lo sé, pero lo tenemos que reconocer que lo tenemos. Ahora, ¿cómo les podemos ayudar? Mira, para mí lo ideal sería, ojalá algún día me toque verlo, si no me va a tocar verlo, algún día se va a dar, es que
desde kinder, desde inicial, el niño tenga su proyecto de vida, su plan de vida, su carrera profesional. Y todo su plan de vida basado desde su carrera profesional, desde kinder. Cuando entre a primaria, a primer año de primaria, mi sueño dorado es que haya el primer año de primaria de puros docentes, de puros ingenieros, de puros doctores, de puros abogados, de puros deportistas. Un primer año así, eso no va a ser posible. Lo que yo sí creo que es posible es que si esa persona tiene 3 grados en un solo salón, mínimo sepa en el primer grado cuántos profesores tiene, cuántos doctores tiene. Eso le ayudaría muchísimo. Y en el segundo grado y en el tercer grado también. Pero si no tiene, imagínate que tenga un primer grado normal, pero disparándoles a todos la misma información cuando todos tienen profesiones diferentes. Está perdido. El profesor está perdido. Necesitamos irlo enfocando, porque él no tiene tiempo, la administración que tiene, la responsabilidad que tiene, necesitamos ayudarlos, poderlo enfocar para que tenga un resultado diferente. Te voy a poner un ejemplo. En mi empresa, en nuestra empresa, yo la inicié, en 2 semanas cumplo 50 años de haber iniciado esa empresa. Y yo digo que el cliente es el número 1. Hay que atender al cliente, pero ¿quién va a atender al cliente? El trabajador, ¿sí? Compañero de trabajo. El vendedor. Entonces, en la empresa yo les digo, cuando platico con ellos, que el vendedor es el número 1 en la empresa. Y les digo, pero todos los que no tenemos un puesto de vendedor, existimos nada más para apoyar al vendedor. Voy a traducir esto a Honduras, ¿sí? El profesor es el responsable de cambiar la cultura, ¿sí? Pero todos los que no somos profesores, estamos para apoyar al profesor. ¿Cambiaríamos Honduras? Lo vamos a cambiar, ¿sí? Pero con esa mentalidad. Primero, que sí se puede, y segundo, de que es responsabilidad de todos. Yo le pongo la responsabilidad al maestro, al docente, al profesor, pero yo te voy a ayudar, ¿sí? Porque hace rato lo dije, no gano nada con venir a criticar y no proponer nada. Podemos criticar, pero hay que proponer a largo plazo. Ahora, tú me preguntas, oye, ¿y eso ha dado resultado? Pues te puedo decir que en el 2018 yo inicié una evaluación de este programa en México con 17 instituciones educativas de 22,000 alumnos. Lo terminamos en plena pandemia en el 21 y elevamos 2,000 alumnos más y una retención del 20% y con una autoestima elevada de los profesores y de los alumnos en 3 años consecutivos, ¿sí? Entonces lo tenemos evaluado. No es que estemos inventando, bueno, sí inventamos, pero evaluamos nuestro invento y eso nos da mucha seguridad para seguir trabajando de una forma lenta, porque esto es lento, tienes muchos obstáculos, pero con mucha seguridad de que lo vamos a lograr. Pero mire qué interesante con el doctor Marcelino Muñoz, porque él, a pesar que no fue a la universidad, o sea, no tiene un título universitario, los doctorados que tiene son doctorados honoris causa que le han dado diferentes... Sí, tengo licenciaturas en pedagogía, sí tengo licenciaturas en educación, pero son de los 5 años para acá. De los 5 años para acá, correcto. Sí, pero todo lo que hice lo hice con secundaria. 5 años para acá, y él muy joven ya tenía su propia empresa. Entonces, él podría decir, bueno, si yo tengo mi propia empresa desde muy joven, sin necesidad de haber estudiado, de haber ido a la universidad, porque fue a la universidad hasta hace unos 5 o 6 años, para que hizo las licenciaturas, te diría, ¿para qué voy a apoyar la educación? Sin embargo, tienen la conciencia de que la educación es el elemento fundamental para poder salir adelante, para poder sacar a las sociedades adelante, para poder sacar a los pueblos adelante. Y si usted revisa el mundo, mire, el mundo cambió radicalmente cuando, por ejemplo, se inventó la primera imprenta. Tuve la oportunidad, por cierto, de estar en una ocasión allá en la ciudad de Mainz, en Alemania, en Frankfurt del Meno, más conocido como Maguncia. Ahí nació Juan Gutenberg, que fue que inventó la imprenta. Hay un museo, de hecho, donde está la primera Biblia ahí, impresa en una imprenta. Eso, mire, ese invento de Juan Gutenberg
fue la revolución. Luego vino la revolución industrial, gracias a la educación. La educación es la que... Mire, estos aparatos y todo se han inventado. ¿Por qué? Por la educación. O sea, ¿quién inventó esto? Hablamos de que lo inventó, ¿eh? Porque ya después alguien en una fábrica, hay cantidad de obreros que arman esto. Digo, el que inventó esto, alguien como Steve Jobs, por ejemplo, ¿verdad? Esos coreanos, toda Corea del Sur, mira cantidad de fábricas ahí, con todos esos inventos. Los alemanes, por ejemplo, que han hecho tantos inventos. ¿Quién inventó, por ejemplo, las primeras vacunas? La penicilina, ¿verdad? La medicina contra la tuberculosis, por ejemplo, fue gracias a la educación, ¿verdad? Mira, la gente moría a los 25, 30 años, ¿verdad? Sí, la gente moría a esa edad, ¿verdad? Y cómo se han ido, hemos ido ampliando los seres humanos nuestra perspectiva de vida, gracias a las medicinas, y gracias a Dios, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo se han inventado los medicamentos, toda esa medicina? Con educación, ¿verdad? Pasteur, el que inventó la medicina contra la penicilina, era un científico, ¿verdad? El señor, todos los científicos, gracias a la educación, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia, desgraciadamente en nuestros países, imagínense que estamos hablando, el caso de Honduras, y para que no herir susceptibilidades con ningún gobierno, lo decimos, los diferentes gobiernos, ningún gobierno le ha dado importancia a la educación. Comenzando por los maestros, mire, aquí lo que debería haber es una capacitación para maestros, pero una capacitación de verdad, con salarios, fíjense que en otros países, ser profesor son grados ya que usted no puede tener ese título si no tiene cierta edad, porque tiene que tener una cantidad de títulos para poder ser profesor. Pero aquí alguien va, estudia 3 años en una escuela normal y ya es profesor. Va. Comience por ahí usted qué tipo de educación tenemos, pero no es culpa de los profesores, obviamente, es culpa del sistema en que vivimos, ¿verdad? Mencionaste algo, los sueldos más bajos son de los profesores. ¿Sí? Nunca debe ser eso, pero así es, así estamos. Ahora, yo les pregunto, imaginen que una persona en la empresa llega a pedirme un aumento de sueldo, y como los profesores, y le digo, ¿por qué te tengo que aumentar? Porque me casé. Te tengo que aumentar porque te casaste, porque nació un hijo, porque te cambiaste de lugar y ahora gastas más en... No, tenemos que ser más productivos. ¿Cómo un profesor puede ser más productivo? Pues hay que generar empresarios, hay que generar doctores, hay que generar para aumentar el ingreso al país y bajar gastos. Y entonces vamos a tener los mejores sueldos. Yo te apuesto que al 2050, mira, ahorita nosotros en América Latina tenemos un gran problema. Tú compras un carro en el mundo, casi te cuesta lo mismo. Compras gasolina en el mundo, casi te cuesta lo mismo. Compras una camisa en el mundo, casi te cuesta lo mismo. Pero yo pregunto, ¿ganamos lo mismo? No ganamos el 20%, ganamos el 30%. ¿Pero por qué? Pues ya lo dije, ¿no? Tenemos tantas deficiencias, tanta ignorancia que no merecemos otra cosa más que eso. Pero ahorita. Entonces, ¿cómo vamos a ir saliendo de eso? No hay otra forma más que educación. ¿Quiénes van a ser los héroes de este cambio? Los docentes. Pero requieren apoyo del gobierno, de la sociedad, de los empresarios, de todo el mundo requieren apoyo. La educación requiere apoyo. Criticar no es la solución, hay que apoyar. Y yo apoyo desde donde puedo, y tú apoyas de donde puedo, y donde puedes, y cada uno vamos a apoyar de donde podemos, y esto va a cambiar. Pero uniéndonos en un solo fin. Todos podemos y merecemos estar mejor. Y eso es posible. Dime si no. Sí, ¿por qué no? El mejor ejemplo ¿Qué hicimos para merecer esto, no? Exactamente. El mejor ejemplo de lo que estamos hablando quizás fíjese que es Estados Unidos. Estados Unidos, porque Estados Unidos se desarrolló con las famosas 13 colonias. ¿Y quienes habitaron esas 13 colonias? Fueron los famosos puritanos que le llamaban, que venían huyendo del rey, de uno de los reyes allá en Inglaterra. Pero esta gente que aspiraba a una iglesia anglicana en Inglaterra, puritana, completamente pura, pero muchos de ellos salieron huyendo hacia Suiza sobre todo, y allá se convirtieron en calvinistas, y contrario a lo que le dijeron acá al doctor Muñoz en África, que en África dijeron que eran pobres porque Dios que fueran pobres, allá no, los calvinistas dijeron que Dios dijo, el que no trabaja, que no coma, hay que trabajar.
porque el trabajo dignifica al hombre, y esta gente llegaron a América a trabajar, ¿verdad? A trabajar y agradecer a Dios por lo que tienen. Por eso lo primero que hicieron fue crear un día de acción de gracias, y comenzaron a trabajar, y pues usted ve ese gran desarrollo en la costa este de Estados Unidos, porque son gente que llegaron a trabajar, no a esperar que les caiga todo del cielo, ¿va? Y siendo todos cristianos, ¿verdad? Ya fueran metodistas de la iglesia anglicana o calvinistas o luteranos, lo que fuera, pero con la conciencia de que el hombre debe trabajar. Debemos todos trabajar. Hay gente que quiere que todo le caiga del cielo, no es realidad. Fíjate, mi papá decía... Y la educación es parte del trabajo. Fíjate que mi papá decía, dentro de las cosas que decía de nosotros somos pobres, yo le preguntaba un día acerca de la pobreza, y entonces él decía que él prefería ser pobre porque los ricos no van al cielo. Esas son creencias. ¿Y dónde agarras esas creencias? Bueno, esas creencias no son reales, no es realidad, pero esas creencias marcan la realidad de nosotros. Cuando yo hablo de forma de pensar, son las creencias que tenemos, son las costumbres que tenemos, son los hábitos que tenemos. Y alguien implementó esas costumbres, esos hábitos, esas creencias. Y eso es lo que hay que cambiar. Y entonces vamos a tener resultados diferentes. Por eso es que con un mensaje que yo dé, muchas personas pueden hacer un cambio. Sí, yo lo sé. Pero necesitamos muchos Armandos, muchos Marcelinos, muchas personas que estén provocando este cambio. Y estar aquí contigo, estar aquí en Honduras 4 o 5 días, es estar provocando ese cambio en los jóvenes estudiantes, en los maestros, en los empresarios, organizaciones, fundaciones, porque lo vamos a hacer. Y no hay nadie que me diga que no es posible, no hay nadie que me diga que no se quiere unir. Por eso es que estamos creciendo muchísimo en esta fundación. Y te quiero decir también que hay creencias sobre las fundaciones, deshonestas y todo, claro. Y no hay credibilidad. Pero nosotros vamos a hacer que este mundo cambie. Vamos a hacer que este mundo cambie, que las autoridades, que los gobiernos tengan esa autoridad que merecen, ese reconocimiento que merecen, y no que un día se postula para gobierno Armando, y ya Armando es corrupto, Armando es no sé qué. No, eso lo hemos creado, pero eso tiene que cambiar. Y va a cambiar si nos ponemos a trabajar en ese camino. Y la única manera, aunque la gente, algunos no crean, es la educación. Sí. Es la educación. Si yo fuera un promotor de que la educación no sirve para nada, me ajustaba, porque yo lo que hice, lo hice sin educación. Pero yo sufrí mucho para hacer todas las cosas que hice, y muchos errores, muchos contratiempos, por falta de preparación, por falta de capacitación. Hace rato yo decía que se dice ser empresario no es para cualquiera. ¿Has escuchado eso? Ser empresario no es para cualquiera. Yo les digo, no, sí es para cualquiera, pero primero que quiera. Hay quien no quiere ser empresario, pues se respeta que no quiere ser empresario. Pero primero que quiera, y después que se capacite, que entrene y que se prepare. Yo tengo un hijo, mi hijo más chiquito, y le dije que si un día le gustaría dirigir el negocio. Dice, no, ahí se sufre mucho. Bueno, pues no se le da, ¿verdad? No se le da eso. Oye, ser empresario también sufre mucho, también se sufre mucho. Pues a quienes nos encanta no el sufrimiento, porque no lo vemos como sufrimiento, sino lo vemos como una forma, un camino a salir adelante, y disfrutamos mucho eso. Pero es una personalidad que se va creando. Y hay quienes no tienen esa personalidad, bueno, pues se entiende que no tienen esa personalidad. Ser empresario es para cualquiera, sí, pero que quiera. Y que se prepare, y que se entrene, y que se capacite, y va a salir adelante. Y es correcto, y todo está, en la mentalidad. Pero esa mentalidad, ese pensamiento se genera con la educación. Los japoneses, por ejemplo, que muchos de ellos profesan las religiones como el sintoísmo o el taoísmo, religiones que adoran la naturaleza. Un japonés, por ejemplo, que cree mucho en la naturaleza, en respetar el aire, cuidar el aire. Porque la armonía es su religión. No podemos vivir, porque esa es la religión de ellos, cuidar los árboles. Fíjense que un japonés, por ejemplo, no maltrata una puerta. La puerta de la casa no la maltrata, la cuida, porque sabe que esa puerta está hecha de madera, y para haber hecho esa puerta tuvieron que cortar un árbol. Pero no es justo maltratar esa puerta, porque
costó el sacrificio de un árbol. Y eso es grave para la naturaleza, cortar un árbol. Entonces ahí se responde, bueno, si tuvieron que cortar un árbol para hacer esta puerta, hay que cuidar la puerta, lo menos que podemos hacer. Esa es la mentalidad que debemos tener todos. Entonces así cuidan el agua, cuidan el río, cuidan la laguna, cuidan el bosque. Eso es educación. Sí, eso es educación. Lo otro es enseñar. Yo les pongo un ejemplo en enseñar. Mira lo que tú estás diciendo a diferente a enseñar. Vamos a enseñarles a plantar un árbol y les enseñamos a plantar un árbol. Haces un hoyo en la tierra y plantas el árbol y ya te enseñé a plantar un árbol. Eso no tiene importancia. La importancia es, ¿y para qué vamos a sembrar el árbol? ¿Verdad? Oye, si estamos sembrando este árbol, ¿para qué vamos a sembrar este árbol? Porque te va a dar sombra. Esa es la educación. Esa es la educación y eso es lo que falta en la educación. Oye, ¿y por qué tengo que ir a la escuela? ¿Quién sabe? Tienes que ir a la escuela. Yo tengo una niña que desde 4 años yo estoy haciendo un experimento con ella, para ver si de verdad pueden elegir una carrera antes de los 6 años. Y entonces a los 4 años ella me decía, abuelito, yo voy a ser estilista, maquillista y uñista. Muy bien, Mariela, se llama, muy bien, Mariela, qué bien que va a estudiar eso. Poco tiempo después cambia y dice, no, abuelito, mejor voy a estudiar maestra, no voy a ser maquillista, estilista. Después cambia y dice, abuelito, voy a ser maquillista, uñista, estilista y maestra. ¿Sí? Y un día traía a todo el mundo bailando y se acerca conmigo y dice, abuelito, puede ser maquillista, estilista, maestra, maestra de escuela y maestra de baile. Sí. Bueno, pero para acá. Y otro día no quería ir a la escuela. Estaba la mamá regañándolo, mi hija estaba regañándolo, porque no quería ir a la escuela. Y le digo, Mariela, ven para acá, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y se para así como yo, no, yo no voy a ir a la escuela. A mí no me gusta la escuela, yo no voy a ir a la escuela, no voy a estudiar. Y le digo, pero ¿y dónde está la maestra? Entonces, ¿no vas a estudiar para maestra? Yo voy a ser maestra sin ir a la escuela. Es una niña, es una niña, ¿no? No, Mariela, mira, tú estás en segundo de primaria. Te vas a ir 6 años en primaria, otros 3 años en preparatoria, otros 3 años en bachillerato, una carrera profesional. Vas a escoger como 15 años. 15 años, abuelito, voy a estudiar. Voy a estudiar 15 años. Si quieres ser maestro, vas a estudiar 15 años. A partir de ahí, no falta la escuela. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, ¿para qué va a ir a la escuela? ¿Por qué va a ir a la escuela? Hay una reflexión de un señor, de un papá que le dice al niño que no se cruce la calle porque si se la cruza le va a pegar. Y el niño se cruza la calle y le pega. Si te lo vas a cruzar te voy a pegar. Y le está pegando y pegando hasta que un día el niño le dice, oye papá, ¿y qué es cruzar? Pues los niños son niños. Es correcto. Y tenemos que entender que son niños y esos niños están en las manos de un profesor. Hay una llamada en espera ahí, compañeros todavía. Pedimos disculpas. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Villanueva. Mucho gusto, adelante. Y un saludo ahí a su querido panelista, don Marcelino Muñoz. He comprendido detalladamente lo que ha estado él en su conferencia ahí aquí en el foro y en realidad pues así debería de ser en todo el mundo, para que el planeta siempre esté muy bien, sus habitantes. Pero desgraciadamente pues cada quien vela por sus propios intereses. La ignorancia en Honduras es como un efecto multiplicador. Al gobierno, como dice él, debería de tener buenos ingenieros, buenos maestros, toda la preparación muy profesional, pero a la misma vez también necesita gente ignorante a la hora de ir a votar, engañarlos con facilidades, regalarles una bolsa con comida y un par de pesos que compran los votos y todo se aprovecha de lo que es la miseria. O sea, lo que le quiero decir que se necesita que la gente tenga una mentalidad invertida a la vez. Por eso hay bastante violencia en este país. La pregunta que le quiero hacer al señor don Marcelino es, este tipo de conferencia que él anda promoviendo por todos los países del mundo es muy sana. Ahora yo le pregunto, ¿ha ido a Cuba? ¿Ha ido a Venezuela? ¿Ha ido a Rusia? ¿Ha ido a los países pues prácticamente de élite izquierda radical? Muchas gracias, licenciado Villanueva. Muchas gracias por su participación. Sí hemos estado ahí. Fíjate que el Ministerio de Educación de Cuba nos acaba de autorizar que utilicemos su logo del ministerio en nuestros programas educativos. En Rusia hemos visitado Rusia, pero no tenemos alumnos, no tenemos docentes en Rusia. En Venezuela sí tenemos muchos docentes, pero yo en lo personal no he visitado Venezuela.
Pero para mí esos países son el reto. Esos países son el reto. Ahora, Cuba es un país pobre, Venezuela es un país pobre, pero Rusia no es un país pobre. Y son países que tienen una mentalidad diferente que tenemos mucho que aprender. China es una mentalidad, es un país que tenemos mucho que aprender. Yo acabo de llegar de Japón. Y estoy impresionado de Japón. Yo voy a Estados Unidos y hay cosas que no me gustan en Estados Unidos, porque ahí está la mayor drogadicción, todavía hay personas ahí tiradas, drogadas en la calle. No estoy convencido que la cultura de Estados Unidos es la mejor. Yo puedo llegar de Japón y te puedo decir que la mejor cultura que yo conozco hasta ahorita es la de Japón. Un servicio impresionante, pero nada más te voy a contar uno que fue el que más me llamó la atención. Se va a estacionar la persona que nos lleva para cargar gasolina y desde que lo ve el despachador de gasolina se le atraviesa para irlo guiando exactamente cómo quiere que se pare. Cuando le pregunta qué tipo de gasolina te pongo, le dice tipo de gasolina, saca un papel y le dice este tipo de gasolina, sí, y se lo pone sobre el carro. Termina de cargar gasolina y le pregunta, bueno, ellos me están traduciendo, ¿no? Le pregunta, ¿vas a salir a la calle? ¿Vas a agarrar a la derecha o vas a agarrar a la izquierda? Le dice, voy a salir a la izquierda. Entonces hay un tráfico que viene, se para en la calle, para el tráfico y le dice al cliente, pásale. Cuando se pasa al cliente, le agradece a los que detuvo. Clase de reverencia. ¿Dónde encuentras eso aquí, no? ¿No te reciben una propina? No, es genial. Yo pregunto, oye, ¿y esa cultura se puede implementar en Honduras? Sí, pero hay que hacer un cambio. Eso que dice el doctor Marcelino Muñoz es correcto. En Japón para todo es la reverencia, ¿no? Imagina con solo ese caso de los niños que van a la escuela. Los niños y las niñas en la escuela, y verá qué lindo. Van caminando a la escuela. Primero que nada, les enseñan a hacer ejercicios. Segundo, nadie se los va a robar, nadie los va a asaltar, ¿verdad? Tercero, el sentido de la responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque el más grande, entre comillas, que puede ser un niño de 7 años, cuida al niño de 5 años. Y ahí va el niño ahí cuidándolo literalmente, ¿verdad? Y luego en la escuela, ellos son los que barren, son los que trapean, son los que asean. Les enseña usted al niño el sentido de la responsabilidad, porque ellos entonces se sienten dueños de esa escuela, porque son los que la cuidan, la barren, y una vez al año se reúnen los niños, los padres, los maestros, a reparar esa escuela, los daños que ha tenido en el último año, a pintarla para iniciar el próximo año con la escuela bien bonita, porque ellos se sienten que son los dueños de esa escuela. No están esperando que papá alcalde, que papá gobierno venga y se las pinte, se las arregle. No, ellos hacen todo. O que una huelga porque no hay aseadora, o una huelga por eso, por lo otro. Ellos resuelven los problemas de esa escuela. Hace años un cubano me dijo, pues en Cuba no te van a dejar entrar. Y yo le dije, sí voy a entrar. Y mira, hoy estoy ahí. Pero nuestro amigo comenzó diciendo algo sobre el egoísmo. Es que todos queremos para nosotros, que todos queremos para nosotros, que todos queremos para nosotros. Y yo les quiero decir que el egoísmo, Armando, es positivo. Porque el egoísmo quiere decir que yo debo tener, que yo debo tener, que yo debo tener. Y es acto que yo debo tener. Es bueno tener. Pero ese egoísmo, si no lo convertimos en altruismo, es malo. Porque yo, ¿qué tanto requiero para comer? Nada. ¿Qué tanto requiero para vestirme? Nada. Para la familia todavía es egoísmo, pero cuando tú tienes un proyecto social para miles de personas, cientos de personas, millones de personas, entonces te va súper bien. Entonces el egoísmo es bueno poquito, pero es mejor cuando este egoísmo ahora ya tenemos y vamos a compartir lo que tenemos, en dinero, en tiempo, en experiencia, y este mundo fuera mejor. Pero no lo hacemos por ignorancia, porque creemos que el egoísmo es bueno, y no, es malo. Sí lo dejamos como egoísmo, pero cuando lo convertimos en altruismo, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Es como la envidia, pero son pasos. La envidia es buena, siempre cuando sea envidia justamente positiva, o sea, envidiamos lo bueno que hace a alguien, no hay que envidiar lo malo que hace a alguien. Ya se nos fue el tiempo y solamente, ya casi para el cierre, de aquí, hablando justamente de Japón, aquí hubo un huracán fuerte, que se dio en 1998, el huracán Mitch. Hablando, me acuerdo porque estamos hablando de Japón, y Japón fue uno de los países que más le tendió la mano a Honduras, al igual que México, por cierto, con el huracán Mitch. Entonces vino acá la princesa
Sayako, de Japón, hija del emperador Akihito, y vino con ayuda, pero sobre todo, fíjense, es que este es el tema educativo, lo que estamos hablando, trajo ayuda económica, ¿verdad? Pero quizás la mejor ayuda que trajo, ¿sabe cuál fue? El mensaje subliminal que nos vino a dejar. Trajo una obra de teatro y la presentaron aquí en el Teatro Manuel Bonilla, en Tegucigalpa. Esa obra de teatro se llama 100 sacos de arroz y consiste en que en un pueblo, allá en Japón, sufrió una devastación natural como un huracán, un terremoto, lo que sea, y el pueblo quedó devastado. Entonces, al pueblo le regalaron 100 sacos de arroz. Y obviamente toda la gente estaba afectada por la tragedia y todo el mundo le cayó a los 100 sacos de arroz para comer, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si se comen esos 100 sacos de arroz? Quizás en un día se los coman, ¿verdad? Pero apareció el sabio del pueblo y dijo, no, un momentito, no vamos a comernos 100 sacos de arroz, una parte la vamos a vender para poder reconstruir nuestra escuela, la escuela del pueblo, porque necesitamos levantarnos y no podremos levantar nuestro pueblo sin educación. Y para tener educación tenemos que levantar esa escuela. Y la gente se le fue encima, ¿va? Porque la gente quería comer, tenía hambre. Hasta que el sabio, con su sabiduría, convenció al pueblo de que mejor vender parte de esos 100 sacos de arroz para reconstruir su escuela. Ese fue un mensaje que vino acá a dejarnos la princesa Sayako de Japón. En el 98. En el 98. Pero desgraciadamente parece que por un motivo les entró y por otro les salió a nuestros políticos de esa época. Por eso hay que volver para supervisar que se esté... Mira, yo hace 3 años estuve aquí con el Ministerio de Educación. Hoy yo me llevo la certeza, la confianza, la promesa de que en 8 días vamos a tener autorizado nuestro programa en 3 años. 3 años. Entonces, venir una vez y contar esa historia del arroz no es suficiente. Hay que venir a trabajar y trabajar y trabajar correcto. Y darle seguimiento. Pero ya desde aquel tiempo un japonés decía eso, la educación. Pero mira qué interesante. Ahorita que tú decías eso, yo estaba platicando con mi mamá tiene 94 años ese día, y te digo que mi papá trabajaba en la labor, era campesino, y le daban un maíz en mazorca. Y lo teníamos en una esquina. Y la sabia era mi mamá, porque papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido. Entonces ella un día dijo que nosotros tenemos que ir a la escuela, y para pagar la escuela era desgranar ese maíz y venderlo. Sí, me acuerdo del arroz, ¿sí? ¿Sí? Hay que desgranar este maíz, la vamos a vender, hijo, y ustedes van a ir a la escuela. Y nada más esa vez pagó mi mamá la escuela. Es que la obra justamente, esa obra japonesa, 100 sacos de arroz, es una metáfora que podría ser justamente, en este caso, la mazorca, o puede ser la milpa ¿cómo se llama?, de hortalizas que siembran, vender parte de esas hortalizas, ya sea que siembre usted tomate, cebolla, lo que sea, y como parte de eso, no diga, la escuela no sirve para nada, sino, si usted no puede ir a la escuela, mande entonces a sus hijos. Pero haga como Cantinflas, como cuando llegó aquel señor a bautizar a su hijo, y solo porque se llamaba Nepomucemo, quería clavarle a su hijo Nepomucemo. No, dijo Cantinflas, Dios no me eche ese pecado encima, le dijo. Pero mencionaste varias veces que un sabio los convenció, y el sabio no se dejó y los convenció. Y yo quisiera que me dijeras, ¿dónde está un sabio aquí en Honduras? Y yo te voy a dejar una tarea, que ese sabio eres tú. Y yo la tarea se la voy a trasladar. Tienes un lugar de influir mucho. Y la tarea se la voy a trasladar yo a los maestros. Un sabio deben ser los maestros. Cada maestro en cada ellos son escuela, los que se quieren comer el arroz. Ellos son los sabios que deberían de transmitir ese mensaje. Y finalmente, solo lo consulto, doctor, usted lo trajo el colegio, el COPRUM. Sí. Acá, Sí. Entonces hay posibilidad de que siga que el programa sea implementado. Sin duda. Ya lo estamos implementando. Que lo reconozca el Ministerio de Educación. Y ya lo dio el ministro Daniel Esponda. Así es. Él es presidente, fue presidente del COPRUM, ¿verdad? Ayer estuvimos con él, sí. Fue presidente del COPRUM en su momento, ¿verdad? Bueno, qué bien, ojalá. Agradecerle a Luis también, a Luis, el director de COPRUM, al otro Luis, director de, no recuerdo los otros, colpedagogos,
todas las organizaciones de educación están con nosotros, afortunadamente. Por eso digo que esto es bueno y va a cambiar. Ojalá. Si no tuviéramos ese apoyo, no me atrevería a decir lo que estoy diciendo, pero como tenemos ese apoyo, sí es de que lo vamos a hacer. Y luego que tenemos al sabio aquí para, pues con mayor razón, ojalá que permitir con los docentes. Ojalá que se dé eso, que se dé y que la Fundación Marcelino Muñoz pueda tener la posibilidad de, o sea, los maestros, hemos dicho, tengan la posibilidad de tener otra plática cuando regrese y decir cómo vamos a avanzar. Sí, con mucho gusto. A mí el tema educativo siempre me ha fascinado, porque yo sí estoy consciente de que la educación es lo que hace posible que los pueblos salgan adelante. Yo lo digo, mire, en la época medieval en Europa era un oscurantismo completo, y es literal, oscurantismo en todos los sentidos, y gracias a la educación comenzaron a levantarse, sobre todo después de que el señor Gutenberg inventó la imprenta y que los libros pudieron comenzar a circular. ¿Sabe usted que en una época solamente los clérigos podían saber leer y escribir? Si descubrían que alguien pobre se las había arreglado y que había logrado aprender a escribir, ¿sabe qué decían? Que era hereje. Y en tiempos de la Santa Inquisición lo mandaban a la hoguera. Lo mandaban a la hoguera. Así de grave era la ignorancia en aquel tiempo. Pero gracias a la educación todo esto comenzó a cambiar. Bueno, pues yo creo que hemos compartido algún mensaje por aquí importante, y ojalá y esta semilla siga creciendo, que la educación cambie. Cambiando la educación tenemos un cambio total de cultura. Vamos a cambiar una cultura, unas costumbres, una forma de ser, porque estas costumbres y estas culturas no nos benefician. Nos decía la persona esta del todo para mí, el egoísmo. Esas son culturas, esas son formas de ser, esas son creencias, y eso es lo que tenemos que cambiar desde los niños. Ojalá, porque fíjese, y a propósito que el doctor Muñoz es mexicano, fíjese que a mi juicio la gran diferencia que hay entre Estados Unidos y México es la educación. No es que unos sean cheles y otros sean trigueños, no sean ojos azules y los otros sean ojos negros, no, es la educación que comenzaron a implementar a los señores que yo le digo que llegaron a esas 13 colonias, sobre todo a Pensilvania, Filadelfia, etcétera. Lo primero que hicieron, ¿sabe qué? Estos puritanos fundaron 2 de las universidades más famosas en el mundo. Una de ellas, la más famosa y respetada en el mundo, la Universidad de Harvard, y luego la Universidad de Yale. Esa es la gran diferencia. Desgraciadamente en México no lo hicieron, no estaban ahí. Yo he tenido la oportunidad de conocer a varios presidentes mexicanos, por cierto, al presidente Vicente Fox, al presidente Carlos Salinas de Gortari, como periodista, estar en cumbres ahí en México, donde han estado ellos, presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Seguí muy de cerca cuando usted mencionó el caso de Luis Donaldo Colosio, que lo mataron. Lo mataron, y después con el tiempo se supo que fueron estos grupos criminales vinculados al narcotráfico. Es muy bonita la historia de México, pero desgraciadamente se parece mucho a la de Honduras, la falta de visión de sus gobernantes correcto, para poder desarrollar justamente la educación para que el país, México, un país grandísimo, con muchas riquezas, petrolero, imagina usted. Hace rato que mencionamos la palabra sabios, Armando, fíjate que nosotros estamos creando una ciencia que le decimos amorismo, ciencia que estudia el amor. Y cuando tú inicies, eso va a ser una carrera seguramente, cuando tú inicies esa carrera, esa ciencia, vas a llegar a ti. El hombre anda en busca de encontrarse a sí mismo. Entonces vamos a iniciar toda una estrategia para que cuando tú llegues a ti, ese es un sabio, que se conoce a sí mismo. No que sabe matemáticas, que sabe historia, que sabe geografía, que conoce el mundo, no, que se conoce a sí mismo. Ese es un sabio, y eso se va a llamar amorismo, y es una ciencia que estudia el amor, porque cuando yo hablo de algo debemos tener una base para hablar, debemos tener un sustento. Entonces vamos a tener esa carrera, y las universidades se van a convertir en centros de sabiduría mundial, porque necesitamos sabios. La sabiduría es para tomar decisiones. Lo contrario de ignorancia es sabiduría. Y eso es lo que tenemos que formar. Y vamos a formar sabios. Es correcto. Y vamos a exportar sabios. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Miren, nos dice acá en el Facebook, dice Helio Ocaña, una interesante entrevista, mucho por analizar. Muchísimas gracias a Helio Ocaña. Es de Perú, por ejemplo, a seguir, dice Amaya Carlos. Muchísimas gracias, y ahora que no sea la primera vez que está con nosotros, que podamos tener una nueva oportunidad para tenerlo aquí con nosotros, aquí en CHTV.
Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todo el público.